Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estuvimos viendo el profeta Malaquías, que es el último de los profetas, y entonces hacíamos estas divisiones de los capítulos de su libro. En primer lugar, la corrupción del ministerio; segundo lugar, la corrupción del matrimonio; tercer lugar, la purificación que Dios iba a realizar; y en cuarto lugar, el anuncio del día del Señor. Así es como se cierra en el orden cristiano, en nuestras Biblias, el Antiguo Testamento, y a partir de ahí entonces comienza el Nuevo Testamento. Pero como dijimos en su momento, un bloque del Antiguo Testamento nos lo saltamos, que son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Lo hice con el motivo de que, como habíamos estado dando todos los libros históricos, pues entonces me parecía más apropiado continuar con los profetas y de esa manera seguir la línea cronológica, la línea histórica de todo lo del Antiguo Testamento. Y ahora es cuando comenzamos entonces con este bloque de estos 5 libros que son de un carácter diferente al resto. No hace falta más que leerlos, leer un poco y entonces darnos cuenta de que hay una diferencia en cuanto a la naturaleza, al contenido, al estilo y todo de estos respecto a los anteriores, que son relato, son sucesos, es historia, desarrollo histórico, o de los profetas, que son mensajes. Pero aquí en estos otros libros pues tenemos reflexión, tenemos meditación, tenemos oración, alabanza, poesía, instrucción, es decir, tienen un carácter diferente. Y concretamente este libro de Job, bueno, pues tiene sus peculiaridades. Una vez leí que un pastor se propuso dar en su iglesia una serie de predicaciones cada domingo del año sobre el libro de Job, para cubrirlo desde el principio hasta el fin. Y entonces iba capítulo por capítulo. Y entonces, por lo visto, cuando empezó la serie, la iglesia estaba llena. Y cuando terminó, la iglesia estaba medio vacía. Y la razón es obvia, es que la gente terminó aburrida y cansada de esa serie, ¿no? Entonces, porque efectivamente el libro de Job no es fácil. Y yo espero que yo no lo voy a extender como ese pastor por lo visto quiso hacer, sino que yo voy a tratar de condensarlo, centrarnos en las cosas importantes, en las ideas más que entiendo que son más importantes, y de esta manera tratar de cubrirlo. Aquí tenéis una división a grandes rasgos del libro de Job. Se puede hacer fácilmente. Los 2 primeros capítulos son capítulos en los que hay acción, y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42 ya no hay acción. Lo que hay es diálogo, a veces de sordos, pero bueno, diálogo, reflexión, meditación, etcétera. Todo eso, ¿no? Este libro de Job tiene una peculiaridad respecto a todos los libros del Antiguo Testamento y de la Biblia también, en el sentido de que los personajes, en primer lugar Job, que vamos a decir es el protagonista, es el personaje principal, pero los otros 4 personajes humanos que aparecen también no son hebreos, es decir, aquí no estamos ni con hebreos, ni tampoco estamos en el territorio de Israel. Estamos, como dice ahí, en tierra de Uz, que puede ser
que sea Arabia, alguna región de Arabia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una peculiaridad que tiene. Todos los protagonistas son extranjeros y luego no hay ninguna referencia ni a la ley de Moisés, ni al pacto que Dios hizo con Israel, ni nada por el estilo. Y eso es también, bueno, ya se desprende, si no son hebreos los personajes y no estamos en el territorio de Israel, pues entonces es evidente que no va a haber referencias a todo eso, ¿no? El personaje de Job, aparte de en este libro, hay otros 2 lugares en la Biblia donde hay una referencia a él. Uno es en el libro del profeta Ezequiel, allí en el capítulo 14, esto ya nos salió cuando estudiamos el libro de Ezequiel, pero allí en Ezequiel capítulo 14 y versículo 14, dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, aquí se está hablando acerca de 3 personajes destacados que son referencia en cuanto a integridad y en cuanto a justicia. Y es interesante que uno de los que se menciona, de los 3, es Job. Y luego otra vez en el versículo 20 dice: y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, otra vez se vuelve a hacer referencia a Job. Este es el sitio en el Antiguo Testamento donde se habla de él fuera de su libro. Y luego hay otro lugar en el Nuevo Testamento que es la carta de Santiago. En la carta de Santiago, en el capítulo 5 y versículo 11, dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que Ezequiel lo presenta como referente de hombre justo y Santiago lo presenta como referente de hombre paciente. Una característica que tiene este libro de Job es el nombre de Dios que utiliza. El nombre Jehová solamente aparece en labios de Job 2 veces, nada más, 2 veces, ninguna vez en labios de sus amigos. Pero el nombre todopoderoso o omnipotente aparece 31 veces. 31 veces. Ese nombre es la traducción de Shaddai. Shaddai. Entonces se ha traducido como todopoderoso u omnipotente. Y tal vez el significado de Shaddai, de ese nombre, sea autosuficiente. El que es autosuficiente. Es decir, no necesita de nada ni de nadie y por lo tanto, evidentemente, tiene todo el poder en sus manos. De ahí la traducción de todopoderoso u omnipotente, ¿no? Hay 2 escenarios que tenemos en este libro donde se describen los acontecimientos. Hay un escenario terrenal, es donde está Job y están sus amigos, evidentemente, aquí abajo, pero hay también un escenario que es celestial, que es donde está Dios y donde también se presenta Satanás, que es el adversario. En estos 2 primeros capítulos, entonces, estamos en los 2 escenarios. Unas veces estamos aquí abajo y otras veces estamos allí arriba. Pero luego, a partir del capítulo 3 hasta el final del libro, en el capítulo 42, ya solamente hay un escenario que es el escenario terrenal. Y aquí, en esta segunda parte del libro, entonces, nos encontramos que hay 10 intervenciones de Job. Es decir,
10 momentos en los que Él es el que habla, 10 veces. Hay 3 intervenciones de Elifaz, el primer amigo, 3 intervenciones de Bildad, el segundo amigo, 2 intervenciones de Zofar, el tercer amigo. Luego, casi ya muy avanzado el libro, hay una intervención de Eliú, que este personaje no está entre los 3 amigos que aparecen al principio, sino que de repente está ahí, aparece en escena e interviene, y luego hay una intervención de Dios. Estas intervenciones de Job y de los 3 amigos están solapadas, es decir, Job habla, interviene Elifaz, Job le responde y hay una réplica de Bildad y hay una contrarréplica de Job y hay otra réplica de Zofar a la cual le responde Job y volvemos otra vez a volver a Elifaz y vuelve otra vez Job, etc. Entonces es una serie de réplicas y de contrarréplicas entonces que se están haciendo unos a otros. Lo que vemos aquí es que lo que sucede arriba, en el escenario celestial, tiene repercusiones en el escenario celestial. Y esto es muy importante, como ahora a continuación vamos a ver, para entender, para comprender entonces lo que ahí está ocurriendo. Y vamos a situarnos en el escenario terrenal, que es como empieza el libro. Capítulo 1 y versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí tenemos entonces la situación, el escenario terrenal, y tenemos al protagonista entonces y la descripción del estado de Job. En primer lugar, de su carácter, de su personalidad, hombre perfecto y recto. Perfecto no quiere decir impecable. Cuando en el Antiguo Testamento vemos la palabra perfecto aplicado a hombres, no a Dios, a seres humanos, no a Dios, sino a seres humanos, es íntegro. Este hombre perfecto, o sea, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el carácter, esta es la manera en la que Job estaba viviendo. Y tenemos también, pues, su familia, esposa, y 7 hijos y 3 hijas. Y luego la hacienda que tenía, como vemos, que era muy rico, inmensamente rico, con todos el ganado que tenía y las posesiones, etc. Y además nos habla también el hecho de que después de que sus hijos estuvieran de fiesta, estuvieran banqueteando, parece ser con cierta frecuencia, pues entonces él venía para interceder por ellos, no fuera a ser que hubieran ofendido a Dios, que hubieran pecado. Y en ese sentido entonces vemos su responsabilidad como padre. Este es el escenario terrenal en el que nos encontramos. Y ahora es cuando cambia el escenario y de pronto nos encontramos en otro escenario que es el escenario celestial. Y allí es donde tenemos en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también
Satanás. Esta expresión hijos de Dios seguramente se refiere a los ángeles, es decir, a las criaturas angélicas que son sus servidores, y allí es donde también Satanás se presenta. Ya dijimos cuando dimos el libro del profeta Zacarías, donde este personaje, Satanás, aparece, que es un nombre que significa adversario. Adversario. Un adversario puede ser cualquiera que se opone a otro. Un hombre que se opone a otro hombre es su adversario. Y en ese sentido, esa palabra es un calificativo. Define eso, la acción de oponerse. Pero aquí no es un calificativo, aquí es un nombre personal, que además incluso hasta lleva artículo. Lo que pasa es que, como dijimos en el caso de Zacarías, sonaría muy mal que dijéramos el Satanás. No suena bien, por lo menos en español. No sé si en otras lenguas suena mejor, pero entonces los traductores han hecho bien en no traducirlo literalmente. Pero es eso, es el adversario, es decir, no un adversario cualquiera u otro adversario, no, el adversario por excelencia. Este es el personaje. Y lo que vemos aquí es que tiene acceso a Dios, algo que no va a durar para siempre, porque si vamos un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 31, dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, es con su muerte, por medio de la muerte de Jesús, entonces cuando esta presencia, este acceso de Satanás ante Dios con el objetivo de acusar a los que son suyos, a los que son de su pueblo, entonces se va a terminar. Pero aquí estamos miles de años antes seguramente de que la muerte de Cristo se produzca, y por lo tanto Satanás está teniendo acceso a Dios. Y ahí es donde se va a producir la primera acusación de Satanás contra Job. Es el adversario. Versículo 9, después de que Dios le haya dicho: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí está entonces la primera acusación de Satanás contra Job. Job teme a Dios por interés material, porque como Dios lo está bendiciendo, pues entonces cómo no va a ser temeroso y obediente a Dios. Pero ¿qué sucedería si Dios le retirara toda esa bendición material y temporal que tiene? Entonces las cosas serían diferentes. Y ahí es donde Dios le va a otorgar permiso a Satanás para que intervenga contra Job. Versículo 12, dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y a partir de este momento es cuando van a empezar a acontecer una serie de descalabros, de aflicciones, de pérdidas para Job. No solamente de toda su hacienda material,
que es mucha, pero al fin y al cabo son animales y son cosas, pero también es su familia, en este caso sus hijos, sus 7 hijos y sus 3 hijas mueren en un desastre, en la casa donde estaban. Entonces ahí es donde acontece la primera declaración de Job en este momento de tribulación, expresando su lealtad y su fidelidad a Dios, su integridad en definitiva. Versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí estamos entonces, ahora hemos pasado del escenario celestial, en ese diálogo entre Dios y Satanás, al escenario terrenal, donde han acontecido toda esta serie de desgracias contra Job. Y viene, otra vez volvemos de nuevo al escenario celestial, donde otra vez Satanás se presenta ante Dios, tiene acceso a Dios y Dios entonces le hace ver la integridad de Job, a pesar de todo lo que ha sucedido. Pero ahí viene la segunda acusación entonces de Satanás, capítulo 2 y versículo 4 y 5. Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es aquí la segunda acusación. Bueno, ha perdido todo, sí, pero tiene todavía su salud. Entonces, vamos a ver, volvemos otra vez al escenario terrenal. Dios le permite a Satanás que ataque a Job con una enfermedad y allí entonces vemos en el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Su misma mujer le dice, versículo 9, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, vemos las palabras de Job que indican la firmeza en esa integridad a Dios, a pesar de todo lo que le está pasando ahora personal directamente a él, y también de la invitación de su mujer a que se desentienda de Dios y lo maldiga. Versículo 10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que este es el planteamiento de lo que ocurre, y a partir de aquí es donde el resto del libro se va a desarrollar en base a estos acontecimientos que han pasado en el cielo y en la tierra. El justo es acusado por el adversario y puesto a prueba, y Dios lo permite. Pero hay una diferencia entre la intencionalidad que tiene el adversario y la intencionalidad que tiene Dios. La intención del adversario es destruir a Job, destruir su testimonio, destruirlo ante Dios. La intención de Dios es que Job salga aprobado de esta prueba. ¿Veis la diferencia entre una intención y la otra? Una intención es maligna totalmente. La otra intención es benigna totalmente. El sufrimiento al que es sometido Job va a ser el medio que el adversario va a usar, y Dios
también va a usar, pero hay una diferencia radical de intenciones entre uno y otro. Y lo que dijimos antes, lo que sucede en el escenario celestial repercute en el escenario terrenal. Lo que en el cielo está pasando tiene consecuencias en lo que la tierra va a pasar. Y aquí hay varias enseñanzas falsas que el libro de Job rechaza. Una enseñanza falsa es el ateísmo. El ateísmo lo que enseña es que solamente existe un escenario, que es el terrenal, y nada más. Eso es lo que enseña el ateísmo. Pero el libro de Job enseña que hay dos escenarios, no uno solamente. Otra enseñanza falsa que el libro de Job rechaza es el deísmo. Deísmo. El deísmo fue una enseñanza filosófica y teológica, doctrinal, que se expandió por Europa en los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Los deístas no eran ateos, no. Ellos creían en Dios y creían que Dios había creado todo el universo. Pero los deístas decían que después de crear todas las cosas, Dios había dado leyes naturales a todas las cosas para que funcionaran por sí mismas. Y a partir de ese momento, Dios no interviene en los asuntos de aquí abajo, sino que somos nosotros mismos los que decidimos, los que hacemos y deshacemos, y lo que vaya a ser con nuestra vida, todo depende de nosotros mismos. Dios está en el cielo, remoto, y Él no va a intervenir. Es decir, no hay milagros, no hay intervenciones de Dios en ningún sentido de la palabra. Esa es la enseñanza, se llama deísmo, que caló en muchas iglesias europeas en esos siglos que he dicho, y desde los púlpitos había pastores y había predicadores que estaban enseñando todas esas cosas. Ahí hubo también la reacción de gente, de hombres de Dios que se levantaron, de pueblo de Dios que se levantó para decir: eso es radicalmente falso, no es lo que la Biblia enseña. Y aquí tenemos entonces el libro de Job, ya escrito hace 4 o 5 mil años, que nos está diciendo que Dios sí interviene en los asuntos humanos. No está remoto y alejado, indiferente de lo que nos está pasando aquí, sino que Él sí interviene. Otra enseñanza falsa que el libro de Job rechaza es el dualismo. Hoy vamos a aprender algunas palabras. Dualismo, aunque puede ser que ya las conozcamos. Dualismo es la enseñanza que dice que hay dos principios, dos fuerzas opuestas que son eternas, el bien y el mal, y que están continuamente en lucha. Pero esta no es la enseñanza que nos deja el libro de Job. El libro de Job dice que hay Dios y está el adversario, sí, pero el adversario no está en el mismo nivel de autoridad en el que Dios está. El adversario está por debajo, en el rango de poder y de autoridad, está por debajo, muy por debajo. Dios es la autoridad final y última, y Él es el que tiene la última palabra de decisión. Y Él permite que el diablo haga hasta cierto punto
lo que Dios le ha permitido que haga. Esto no es dualismo, ya digo, el dualismo enseña que hay dos fuerzas iguales, contrapuestas, que tienen el mismo poder y que están combatiendo la una contra la otra todo el tiempo. Otra enseñanza falsa que el libro de Job rechaza es el fatalismo. El fatalismo enseña que estamos a merced de fuerzas ciegas, que son las que deciden nuestro destino, nuestro presente y nuestro futuro. La suerte, el azar, la casualidad, fuerzas ciegas, que nadie sabe qué dirección van a tomar, etc. Y entonces estamos a merced de todas esas fuerzas. De ahí la expresión, qué mala suerte ha tenido o qué buena suerte ha tenido. Si van mal las cosas, mala suerte. Si van bien las cosas, buena suerte. Y entonces es la suerte la que decide. El libro de Job dice, no estamos a merced ni de la suerte, ni del destino, ni del azar, ni de la casualidad, ni de nada de eso. Otra enseñanza falsa que el libro de Job rechaza es el paganismo. El paganismo enseña que hay una diversidad de dioses y de diosas que están en lucha unos con otros y fruto de esos conflictos que tienen entre ellos, entonces es el resultado aquí en la vida humana. Pero no hay ni atisbo, no solamente en el libro de Job, en ninguna parte de la Biblia, de que haya algo así. Hay un solo Dios, un Dios que luego en el Nuevo Testamento se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que llamamos la Trinidad. Estamos entonces aquí, en este momento, ya en este escenario terrenal, cuando han ocurrido todos estos acontecimientos, estas desgracias, y entonces es cuando aparecen en escena los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Versículo 11 del capítulo 2, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estos son los tres amigos entonces que vienen. El único que podemos decidir de dónde era, es el primero, Elifaz temanita. Temán era una de las ciudades de Edom, al sur de Canaán, al sur del Mar Muerto. Entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, ahí es donde estaba. Los otros, suita, naamatita, no está clara su procedencia. Pero otra vez volvemos a decir lo que dije al principio, ninguno es hebreo. No hay aquí ningún personaje que sea hebreo. Y estos tres amigos vienen con una enseñanza que ya aparece en Deuteronomio. No es que ellos hayan leído Deuteronomio, no, pero hay principios en Deuteronomio que son extrapolables universalmente. Si vamos un momento a ese libro, al capítulo 30 y versículo 15, son las palabras de Moisés a Israel.
Deuteronomio 30:15, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Es decir, aquí está el principio o la ley de la retribución, según la cual, si hay obediencia a Dios, entonces va a haber bendición. Si hay desobediencia a Dios, va a haber lo contrario, va a haber maldición, ruina y derrota y desgracia. Ese es el principio que Deuteronomio está estableciendo aquí. Es una verdad no solamente válida para Israel, sino válida para todo el género humano. Si hay desobediencia, vamos a cosechar los resultados de eso, y si hay, ¿he dicho obediencia? Sí. Y si hay desobediencia, también vamos a cosechar esos resultados. Bien, con esa verdad, con esa ley, ese principio, estos tres amigos se presentan entonces con esa idea ante Job. Y claro, la consecuencia que van a sacar inmediatamente, nada más verle y después de llorar con él y demás, en el momento que le oigan hablar a Job, va a ser aplicar este principio. ¿Por qué estás tan mal? ¿Por qué te ha acontecido todas estas desgracias? Pues la solución está clara. Es que tiene que haber algo mal en tu vida con Dios, y es por esa razón por la que te está pasando lo que te está pasando. Esta idea de que el pecado lleva automáticamente consecuencias es también la misma que tenían los discípulos de Jesús allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9 y versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, si hay ceguera es porque hay pecado. Lo único que hace falta saber es de quién es el pecado, si es suyo personal o es de sus padres. Es entonces la misma idea que traen los amigos de Job, y es también el principio general que Deuteronomio ahí y la Biblia está estableciendo. La paga del pecado es muerte. Pero este principio, esta verdad, es una verdad. En el caso de Job no se puede aplicar. Y no se puede aplicar porque lo que le está pasando a Job se explica por lo que ha sucedido allí arriba. Lo que ha sucedido en el escenario celestial es lo que explica lo que le está pasando a Job. Pero como Job no sabe lo que ha ocurrido allí arriba, y sus tres amigos no saben lo que ha ocurrido allí arriba, entonces ellos lo que están haciendo es aplicándole la doctrina que ellos conocen de la retribución, y están sacando la conclusión de que Job tiene que haber pecado. Si ellos tuvieran la luz del conocimiento de lo que ha pasado en el escenario celestial, entonces no llegarían a esa conclusión, porque dirían: es por causa de
la acusación del adversario y que Dios ha dado permiso y todo esto ha pasado por esto. Pero ellos no saben, no tienen ni idea de todo eso. Y por lo tanto, las conclusiones, las premisas de las que parten y las conclusiones a las que llegan están equivocadas totalmente. Lo único que están haciendo es tratando de elucubrar, a ver si pueden dar con la respuesta correcta y pueden convencer a Job de que lo que ellos vienen a decirle, eso es la razón última de lo que le está ocurriendo. Aquí tenemos una verdad muy importante. Es que a veces podemos juzgar las cosas de aquí abajo, los sucesos, las personas, lo que le pasa a fulano, lo que le pasa a mengano, y enseguida sacar conclusiones y decir esto es por esta razón. Pero hace falta una perspectiva grande, amplia, para tener todos los elementos de juicio para poder llegar a conclusiones verdaderas. Porque si no tenemos esa perspectiva y tenemos una perspectiva muy pequeña, muy estrecha, vamos a hacer declaraciones y hacer juicios precipitados y nos vamos a equivocar y vamos a condenar a gente que no debería de ser condenada. Esto nos enseña también que incluso vamos a tener que esperar para conocer las raíces, las causas de muchas cosas aquí abajo, vamos a tener que esperar a tener todo el conocimiento. Y todo el conocimiento no lo vamos a tener aquí abajo. Por más conocimiento que podamos tener y que podamos aprender y experimentar, aquí abajo no lo vamos a tener. Solamente allí arriba, cuando lleguemos allí arriba, y entonces se despliegue todo el panorama delante de nosotros, es cuando diremos, ahora entiendo, ahora comprendo lo que no comprendía, estaba equivocado en esto, en aquello, en lo otro, etc. Esto es el problema que tienen estos tres amigos y el problema que tiene también Job, porque él también ignora lo que ha sucedido en el escenario celestial. Y entonces, fruto de esa ignorancia de Job, son sus preguntas. Desde el capítulo 3, avanzando capítulos y capítulos, hasta el capítulo 30, el 31 él hace una gran declaración que la veremos en su momento, pero hasta el capítulo 30 las preguntas están como las pompas dentro de una botella de gaseosa, que en cuanto la abres, todo eso sale. Pues así está Job, su corazón estalla de preguntas. Y una de esas preguntas que él hace a Dios es ¿por qué? Hasta 13 veces, concretamente esa pregunta. Luego hay otras preguntas, pero esa de ¿por qué? Se la hace hasta 13 veces. Y es evidente que el por qué es porque no entiende lo que le está pasando. Y eso es precisamente lo que él quiere saber. Hay una diferencia radical entre el estado de Job y el estado de sus amigos. Es evidente, es obvio. Aquí tenemos a Job sentado en ceniza, lleno de llagas y de costras, en una situación lamentable. Sus amigos no. Sus amigos están totalmente sanos. Entonces, él está experimentando el sufrimiento, sabe lo que es el sufrimiento de primera mano, ellos no. Y el que sufre entonces es el que expresa
su dolor y entonces es el que derrama su corazón y ahí están sus reproches a Dios, sus preguntas a Dios, etc. Los amigos lo que van a hacer va a ser defender a Dios de lo que ellos entienden que es un ataque de Job contra Dios. Pero esa diferencia de estado la capta el mismo Job, él se da cuenta. En el capítulo 12 y versículo 5, dice: aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Claro, el que está cómodo, el que está feliz y ve a otro que está hundiéndose, pues entonces, es decir, lo mira y dice, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Y otra vez en el capítulo 16 y versículo 4, dice: también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Es decir, no estáis en mi lugar. Si yo estuviera en vuestro lugar y vosotros en el mío, pues yo también podría hablar y hablar y hablar y decir muchas cosas. Los amigos están escandalizando de lo que oyen hablar a Job y lo corrigen y lo reprenden y quieren defender a Dios. Entonces, pero los argumentos que ellos están empleando contra Job están hechos desde la generalización y la teoría. Pero para entender a alguien que está sufriendo, hay que pasar por el sufrimiento. Solamente se puede entender al que sufre cuando uno mismo ha sufrido. Es cuando pasamos por ciertas experiencias duras y amargas que cuando otro nos viene a contar una experiencia difícil y amarga, entonces podemos decir, te comprendo, y podemos echarle el brazo sobre el hombro y llorar con él y orar con él, porque lo estamos entendiendo perfectamente. Pero si no, nos suena a algo distante, lejano, y nos quedamos fríos, porque no logramos captar la intensidad de lo que esa persona está pasando. Es decir, estos amigos son incapaces de ponerse en el lugar de Job. Y en este sentido, quería que miráramos la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, o sea, el que está de nuestra parte, el que intercede por nosotros ante Dios y puede compadecerse, puede entendernos perfectamente. ¿Por qué? Porque Él mismo ha sido sometido al padecimiento. Puede entender cuando somos tentados y a veces la tentación viene y nos abruma, porque Él también fue tentado. Puede entender cuando estamos pasando por dificultades y aflicciones, porque Él ha pasado también por ellas. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, puede compadecerse de nuestras debilidades. Estos amigos de Job no podían compadecerse de las debilidades de Job,
Y hay ciertamente debilidades. En el discurso que a continuación vamos a ver, hay debilidades que Job está demostrando, debilidades humanas, pero ellos no lo pueden entender. Por estas dos razones. Porque vienen armados con la doctrina de la retribución. Estás pasando lo que estás pasando porque has hecho lo que has hecho, primero. Y segundo, ellos no saben lo que es el sufrimiento de Job. Por lo tanto, no lo entienden. Y aquí es donde comenzamos, nos vamos ya al escenario terrenal, entonces, y ya nos quedaremos en él, desde este capítulo 3 hasta el final del libro, hasta el capítulo 42. Y aquí es donde comienzan entonces toda esta serie de intervenciones, de réplicas, de contrarréplicas, etcétera, que es lo que dije al principio, que yo creo que cuando el pastor empezó su serie de sermones sobre Job, bueno, pues profundizó, quiso hacerlo todo muy lento, muy despacio y muy poquito a poco, y al final aquello fue algo tan extenso que la gente finalmente, muchos, no pudieron soportarlo y, y terminaron abandonando el intento. Pero no quiero hacer eso. No quiero torturaros ni torturarme a mí mismo con todo eso. Así que vamos allí al capítulo 3 y aquí tenemos la primera intervención de las 10 intervenciones de Job. Más que una intervención, aquí podríamos decir que es un clamor, lo que brota de su corazón, algo que revienta, algo que explota, ha estado ahí contenido y ¡pum!, sale. Mejor me hubiera sido no haber nacido. Mejor me hubiera sido no haber nacido. Capítulo 3 y versículo 3. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Mejor hubiera sido que eso no hubiera ocurrido, que yo no hubiera venido al mundo para tener que experimentar y que pasar por todo esto. No es el único que habló de esta manera. Cuando vimos a Jeremías, en determinado momento, él dice en el capítulo 20 y versículo 14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Versículo 18, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Mejor hubiera sido no haber nacido. Avanza, sigue adelante y dice, mejor es la muerte que la vida. En mi caso y en el caso de otros que están pasándolo tan mal como yo lo estoy pasando. Versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron? Aquí están los porqués. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues estaría yo ahora muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? La muerte es mejor que la vida, hubiera sido mejor que yo en caso de nacer me hubiera muerto nada más nacer. Y no solamente en mi caso, sino también en el caso de todo aquel que experimenta algo parecido a lo mío. Versículo 20. ¿Por qué otra vez
el por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro, por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien Dios ha encerrado. Mejor la muerte que la vida. Y detrás de todo este clamor, lo que Job está diciendo, no con esas palabras, pero está detrás de sus palabras, es que la vida bajo este sufrimiento es una equivocación de Dios. Es una equivocación de Dios. Porque ¿qué sentido, qué propósito tiene el que una persona venga al mundo para nada más que esto? Entonces es que hay un error, una equivocación de Dios. Ya digo, Él no sabe lo que ha pasado aquí, en el escenario celestial, no lo sabe. Si lo supiera, no hablaría de esta manera. Es ignorante de todo eso. Y entonces es entendible, es natural, es lógico que Él se exprese de esta forma. Porque no somos de mármol. Estamos hechos de carne, sangre y huesos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos un alma. Entonces, esto es lo que aquí está brotando de las palabras de Job. Aquí notamos que ha habido un cambio en él. Ha habido un cambio de lo que leíamos en el capítulo 1 y versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y lo que leímos en el capítulo 2 y versículo 10, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Esa era las palabras anteriores de Job. Pero ahora está diciendo todas estas cosas que estamos aquí considerando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para este cambio? Bueno, hay varias razones que lo explican. Una razón es la intensidad y la permanencia del sufrimiento. El sufrimiento lo ha visitado, ha llegado, pero no se ha ido, no se ha marchado, no ha desaparecido. Ahí sigue. Y entonces esa intensidad y esa permanencia es lo que hace que este hombre esté derramando su corazón de esta forma. Otra razón para explicar este cambio es la búsqueda por parte de Job de una respuesta, de una explicación por la cual entender lo que le ocurre. Porque cuando nos ocurren cosas malas o difíciles y sabemos la causa, eso ayuda. Esto está pasando por esto. Bueno, eso ayuda. Pero cuando estamos pasando por momentos muy malos y no conocemos las causas, eso añade todavía más sufrimiento. Porque las preguntas brotan en nuestra mente y estamos todo el tiempo dándole vueltas para encontrar la explicación y no se la hallamos, y eso nos tortura. Esto es lo que hace esa búsqueda de respuesta sin encontrarla, es lo que provoca este cambio que estamos notando en Job. Y evidentemente otra razón para este cambio también son los vaivenes de la naturaleza humana. Cambiamos, estamos sujetos a cambios. En un momento determinado estamos de una forma, bien. 2 horas después
vienen pensamientos, vienen nubes. Mi esposa y yo decimos las nubes que vienen, como las nubes, ¿no? Ahora vienen, van, etc. Pues nuestros pensamientos y sentimientos son también algo parecido. Nuestro cielo no siempre es azul, no. El cielo de nuestra mente, digo, y de nuestro corazón. Hay muchas nubes que vienen, van, aparecen, desaparecen. Esto es lo que está pasando con Job aquí. Hay muchos vaivenes y cambios y mucho más en la situación en la que él se encuentra. Y luego está la ignorancia a la que está sometido por no saber lo que ha pasado aquí arriba. Job es un creyente. Era un creyente y es un creyente. En el capítulo 3 y en el 4 y en todos los demás, hasta el final, Job es un creyente, todo el tiempo. Es un creyente ahora que está luchando con Dios para entender y ser entendido. Quiero que Dios me entienda y quiero entender a Dios. Esa es la lucha de Job con Dios. Y es la lucha del creyente que está en su situación. Y luego también está luchando, evidentemente, con sus amigos. A partir de estas palabras que él dice, ahí va a comenzar entonces la lucha con sus amigos. Pero bueno, la lucha con sus amigos son seres humanos, como él los está viendo, él puede argumentar con ellos, replicarles, etc. Pero con Dios es diferente, porque Dios es invisible, no se hace ver, no se manifiesta. Entonces, esta lucha, la vertical, es mucho más difícil que la horizontal. Los amigos no luchan con Dios, no. Para ellos todo es correcto y todo es perfecto y el problema está en Job. Los amigos luchan todo el tiempo con Job. Y ahora, como consecuencia de estas palabras del capítulo 3 de Job, es cuando viene la primera intervención del primer amigo, que es Elifaz. Elifaz es, hemos dicho antes, de Temán, una ciudad del territorio de Edom, al sur de Canaán. Temán era famosa por la sabiduría de sus habitantes. Si vamos un momento al libro del profeta Jeremías, al capítulo 49 y versículo 7, es una profecía de Jeremías acerca de Edom. Y dice allí, acerca de Edom, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Fíjate, aquí el profeta está describiendo a esta ciudad como famosa por la sabiduría, los sabios que había en ella. Y aquí tenemos a este hombre, a este amigo de Job, Elifaz, que procede de allí. Por lo tanto, puede, tal vez, probablemente, ser uno de esos sabios famosos. Y aquí es donde Elifaz va a replicar a lo que Job acaba de decir. Y lo que Elifaz va a decirle, aparte de amonestarlo, versículo 2, si probaremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras?
Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Y a continuación Elifaz va a exponer la doctrina de la retribución. La doctrina de la retribución es eso, que Dios bendice al que obedece y al que desobedece lo maldice y lo arruina. Versículo 7. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la siegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Aquí tenemos la ley de la siembra y la cosecha. Versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la siegan. O sea, de acuerdo a lo que tú siembres, así vas a segar. Es una verdad, y es una verdad general, y es una verdad intemporal. El problema es lo que hemos dicho, no es aplicable al caso particular de Job. Pero él está aplicando esa verdad general al caso particular de Job. La enseñanza de la retribución no es el único. Su amigo Bildad va a echar mano de esa enseñanza, el otro, Zofar, también. E incluso en sus vueltas a replicar una y otra vez, van a volver otra vez a insistir en esta enseñanza, en esta doctrina de la retribución. Y luego Elifaz habla, cuando dice esto de la enseñanza de la retribución, la conclusión es clara. Dios es justo. Dios es justo, porque remunera con el castigo al que ha desobedecido y remunera con la bendición al que ha obedecido. Luego Dios es justo. Y a continuación, él expone también la abismal diferencia que hay entre Dios y el ser humano. Versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. ¡Qué diferencia tan abismal entre Dios, justo, perfecto, elevado, y el hombre! Incluso las criaturas más excelentes, sus siervos, los ángeles, no alcanzan el grado, no alcanzan el nivel de la perfección. Luego defiende también la doctrina de la intervención de Dios a favor del desvalido y contra el soberbio. Estamos terminando hoy. Capítulo 5 y versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Aquí hay algo que él está diciendo que luego los otros amigos también van a volver a repetirle a Job, que lo que tiene que hacer es buscar a Dios, ponerse en orden delante de Dios y entonces las cosas cambiarán. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Dios interviene a favor de los afligidos,
que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. La intervención de Dios a favor de los débiles y contra los poderosos y los soberbios. Y luego, para terminar, está la enseñanza del valor de la disciplina de Dios. Versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Entonces, la disciplina de Dios es para nuestro bien, para que podamos salir purificados y finalmente experimentemos la restauración y la bendición de Dios. Esta es la intervención de Elifaz por las primeras palabras de Job, para corregir a Job, para reprenderlo y para mostrarle cómo son verdaderamente las cosas. Y de hecho, y con esto termino, y también Elifaz termina su intervención, es el versículo 27. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Y solamente le hubiera faltado decir, he dicho, he sentado cátedra. El sabio de Temán, Elifaz, ha expuesto su doctrina, ha expuesto su enseñanza y lo que tiene que hacer Job es decir amén a lo que Elifaz acaba de decir. Pero Job no va a decir amén. Pero eso lo vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta entonces, leemos, seguimos leyendo, o si no lo hemos empezado, nos ponemos con el libro de Job. Ya digo, no es fácil, lo sé, pero hay que hacer el esfuerzo. Y tendrá su recompensa. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. A la memoria las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.